Entonces el Señor está empezando a darme una revelación. ¿Por qué? Pues yo nunca había visto eso de esa manera. Hasta que no lo sufrí en carne propia, no me di yo cuenta de lo que pasó el Señor. Y lo pasó primero que yo. Ahora, yo le dije, Señor, yo soy hombre de Biblia. Y si es revelación, tú me vas a hablar por la palabra. Yo quiero que me hables más. Y yo le dije más, le dije, Señor, tú sabes que yo no soy hombre de buscar posiciones, yo no soy un político, yo he llegado a las posiciones que he llegado a través del pastorado, porque tú me bendijiste en el pastorado, me diste una iglesia grande, poderosa, de renombre, y la gente me buscó a mí y escribía mi nombre allí, Tomás Rodríguez, en la balota de nominación, y yo salía electo en la balota de nominación a las posiciones que yo llegué en el concilio. Señor, si yo llegaba a las posiciones en el concilio, en la balota de nominación, era porque yo tenía mucha gente allí. ¿Dónde está mi gente, Señor? ¿Dónde está esa gente que no han aparecido y nunca aparecieron para llamar a cuenta, con la excepción de Juan Echevarría, y lo votaron con el grupo? El Señor me llevó a Lucas capítulo 23, versículo 35. Empieza diciendo, y el pueblo estaba mirando. El pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Pero lo importante es que vean arriba, empieza diciendo, y el pueblo estaba mirando. Y yo le estoy diciendo, Señor, y la gente que votaban por mí, ¿dónde están? Y dice, mira, y por mí los míos. Y el pueblo estaba mirando. Me dijo más, me dijo, siervo, los que decían Hosana el domingo de la entrada triunfal mía en Jerusalén, fueron los mismos que decían, crucifícale el Viernes Santo. Así es el pueblo. No te sientas solo. Yo me sentí solo primero que tú. A mí el pueblo me traicionó. Por eso habla de todo el concilio, para que nadie pueda quedarse fuera. Es todo el concilio. Todo el concilio. Y me dice el Señor, pero no te tome de sorpresa esto, siervo, porque esto se lo predije yo, se lo profeticé yo a mis discípulos cuando estaba empezando la iglesia en ciernes. Ahorita le dije que Cristo empezó solo, ¿verdad que sí? Y que las primeras 12 personas que se ganó fueron los discípulos, ¿verdad que sí? Todos estamos de acuerdo que los primeros miembros de la iglesia fueron los 12 discípulos. Pues mire, el Señor convocó a los 12 discípulos a la primera reunión eclesiástica, a la primera reunión de iglesia, a la primera reunión congregacional. En el capítulo 10 de San Mateo, búsquenlo, Mateo capítulo 10. Ahí aparece el Señor reunido con los apóstoles, primeros 3 versículos, si los tienes ahí. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sigue el próximo versículo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ese capítulo 10 de San Mateo representa el Señor reunido oficialmente con los primeros 12 miembros de la iglesia que se constituyeron en los 12 apóstoles. ¿Estamos de acuerdo que esa es una reunión del Señor con los 12 apóstoles nada más? Vamos al versículo 16 y 17 de ese mismo capítulo. Todo esto es terreno que Dios me mostró a mí, es parte de una visión y una revelación. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El próximo. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán ¿a dónde? A los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Yo quiero que ustedes me digan a mí para qué son buenos los concilios conforme a ese versículo. ¿Para qué son buenos los concilios conforme a ese versículo? ¿Y eso es una buena referencia de concilio o mala? ¿A quién le está hablando el Señor? A los 12 apóstoles.
¿Qué son los 12 apóstoles? Los primeros 12 miembros de la iglesia. O sea que desde el inicio de la iglesia ya el Señor está diciéndole concilio no. Estamos en texto y en contexto, hermano. Estamos en texto y en contexto. Fíjense que eso se halla en el capítulo 10 de San Mateo, cuyo contexto es una reunión de Jesucristo con los 12 primeros miembros de la iglesia y ya les está advirtiendo concilio no. Los concilios son buenos para azotar, para golpear. Y al día de hoy los concilios no han cambiado, hermano. Al día de hoy los concilios no han cambiado. Los concilios levantan a quien le da la gana y aplastan a quien le da la gana. ¿Ok? Pero es importante que sigan el hilo de pensamiento porque es lo que yo quiero que ustedes entiendan para que puedan algún día defender esto cuando yo no esté. Cuando yo no esté. ¿Ok? Así es que estamos el Señor hablándole a la iglesia neonaciente, a la iglesia incipiente, a la iglesia iniciante, ¿ok? Que todavía no ha nacido la iglesia y ya el Señor le está diciendo concilio no. ¿A quién le está diciendo concilio no? A los que iban a tener la autoridad en la iglesia, son los apóstoles. ¿Por qué lo haría el Señor? Bueno, porque el Señor sabía que los concilios son corporaciones cuasi políticas, tribunales de justicia, que no hacen justicia, ¿Okay? ¿Por qué lo hace el Señor? Porque Él sabía lo que le iban a hacer a Él mismo, si Él es omnisciente, si él sabe el presente, el pasado y el futuro. Él sabía que el concilio lo iba a llevar a la cruz, que le iban a fabricar un caso, que lo iban a matar. Entonces ya de estar advirtiendo concilio no. Entonces, después me llevo a través del libro de los Hechos. Usted sabe que cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico del pórtico de la Hermosa, el concilio se le prendió porque le hicieron el favor a un hombre. Total, le hicieron un favor a un hombre. Entonces Pedro se desató con un mensaje que se ganó 3,000 almas. Después, más adelante, se desató con otro mensaje que se ganó 5,000 almas. A Pedro lo oían. Y los concilios, cuando empieza alguien a descollar, que Dios le empieza a usar y le empieza a bendecir, el celo se apodera. El celo se apodera de los grandes. No, porque los grandes son ellos. Los que mandan son ellos. ¿Qué hicieron con Pedro y con Juan? Si ustedes buscan, y se lo voy a dar de asignación esta tarde, el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 del libro de los Hechos, usted va a encontrar al concilio como el peor enemigo del Evangelio de Jesucristo. Primero fue enemigo de Jesucristo personalmente y ahora fue enemigo de la iglesia primitiva. Le impidieron y le prohibieron a Pedro y a Juan que predicaran en el nombre que en ese nombre, decían ellos, predicar en ese nombre, en nombre de Jesucristo. Lo metieron preso, que Dios tuvo que mandar un ángel para que sacara a Pedro de la cárcel, ¿se acuerdan? Y después vino, le tocó el turno a Esteban. Acuérdense que hay un versículo por allí, que no sé si es el capítulo 5, versículo 20, o capítulo 4, versículo 20 del libro de los Hechos, que dice, porque no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. El 4:20. Porque si cállense la boca, ustedes no pueden predicar ese evangelio. No, nosotros vamos a seguir predicando. Pase lo que pase, nosotros vamos a predicar. Y desobedecieron al concilio. Y se buscaron ¿qué? Se buscaron la muerte. Pues Pedro, usted sabe que lo martirizaron. ¿Ok? Y entonces le tocó el turno a quien, Esteban. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. ¿Quién mandó a apedrear a Esteban? El concilio. Está clarito en la Biblia ahí, clarito, el concilio. Lo llamaron a capítulo, ¿ok? Le prohibieron también predicar la palabra, lo apedrearon, lo mandaron a apedrear. El concilio, hermano, concilio. Así es que el Señor me está revelando a mí algo, sí, me está revelando, sí, porque yo era del concilio. Y yo era council-aholic, esas palabras ustedes las conocen acá muy bien en América.
Yo era council-aholic. O sea, yo era concilio, votaba para el concilio. El Señor me dijo, ahora vas a trabajar para mí. Ya basta de estar trabajando para los hombres y para las maquinarias cuasi políticas. Ahora vas a trabajar para mí. Esto, métanselo en el corazón, que es parte de la visión, y lo que quiero yo, ustedes estén capacitados para defender más adelante. ¿Ok? Porque esto es trabajar para Dios ahora. La fiada no trabaja para nosotros, ni para un nombre, ni trabaja para una maquinaria. Nosotros estamos todos trabajando para Dios. Para Dios. Bueno, pues ya vimos. ¿Qué hemos visto del concilio hasta la fecha? En el Nuevo Testamento, hermano, Nuevo Testamento, Jesucristo y el Evangelio, los cristianos, la iglesia primitiva, los apóstoles, el concilio, ¿qué ha hecho por ellos? Nada. Que no sea perseguir, matar, apedrear, encarcelar y azotar. Ahora le tocó el turno al apóstol Pablo. Y el Señor me llevó a Hechos capítulo 22 y versículo 30. Hechos 22, 30. Hasta el 24:3 ahí de corrido. Dice, miren hermano lo que dice. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. A mí me llama la atención eso de todo el concilio en la Biblia, porque allí no estaban todos los que votaban, pero dice todo el concilio para que los que no estaban, los que estaban ausentes, se den por presente. Así es el Señor. Los que estaban ausentes se den por presente. ¿Por qué? Porque los que están allí están, porque los eligieron los otros. Así que ahí están todos los constituyentes. ¿Ok? Principales sacerdotes y todo el concilio. Y sacando a quién? A Pablo. Le tocó el turno a Pablo ahora. Le presentó ante ellos. Seguimos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea que no he hecho nada malo. Tengo testimonio limpio y mi conciencia limpia. El sumo sacerdote Ananías ordenó, miren bien las palabras, ordenó. El sumo sacerdote es el presidente del concilio, ¿sabe? El presidente del concilio ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, que le golpeasen en la boca. ¿Qué sigue diciendo? Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, conforme a la Constitución, y violando la Constitución y el reglamento? Y quebrantando la Constitución y el reglamento, me manda a golpear. Eso fue lo que me hicieron a mí. Pero me lo está diciendo el Señor de esa manera. Pero se lo hicieron al Señor primero que a mí, y se lo están haciendo a Pablo. Y así mismo se lo hicieron a Esteban, así mismo se lo hicieron a los apóstoles. No somos la excepción. Tenemos que sufrir por Cristo, hermano. A mí me tocó el turno, aquí estamos. Pero Dios me ha bendecido. Porque Dios ha hecho conmigo, como le dijo David Wilkerson a Nicky Cruz: tú me matas a mí, me picas en pedacitos, y cada pedacito mío va a seguir predicando el Evangelio. Y a mí me podían picar en pedacitos, pero cada pedacito mío renació, reverdeció. Y hoy tengo un montón de pastores, hijos en la iglesia, a partir de ahí para acá. Y un montón de iglesias. Y ahora la fiada internacional. Entonces, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Yo quiero decirles a ustedes, hermano, que dentro de esta revelación, óigame bien,